Los dos Sergios, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntanos un poquito lo que ha sido un resumen de lo que ha sido esta semana, tu parecer. ¿Estás más optimista con respecto a 2 semanas antes que conversamos sobre lo mismo? ¿Sientes que se está enrielando un poquito más el trabajo de la directiva, de las comisiones, etcétera? ¿O sigue siendo un despelote como al principio? A ver, yo creo que hay una cosa que para mí es muy importante y es positiva, es el trabajo que se empezó a hacer en la comisión de reglamento. Yo formo parte de esa comisión y está coordinada hasta aquí con 2 personas que están dirigiendo muy bien esa comisión, que es básicamente Amaya Alves, que es una muy buena abogada que lo está coordinando este trabajo. Y para nosotros es muy importante cumplir con el mandato que tenemos de tener una propuesta en 30 días que hacerle al Pleno de un reglamento, porque lo que se necesita en la convención es que no funcione de facto, que funcione con reglas conocidas, claras, para que haya mucho menos espacio a las arbitrariedades. Uno ve lo que hace la mesa no tiene atribuciones hoy día, la mesa se está tomando atribuciones porque no hay atribuciones, no hay reglamento, por eso es bien importante avanzar en la elaboración de este reglamento, que se apruebe por parte del Pleno y que podamos tener reglas conocidas que nos den garantía a los 155 convencionales. Y creo que esa es una buena señal de avance y muy necesaria por lo demás para el funcionamiento de la convención. Esta comisión va a definir finalmente algunas cosas que han dejado como en cuestionamiento. Por ejemplo, el tema de los 2 tercios, que no se sabía si se iba a respetar, si no se iba a respetar. Hemos escuchado al vicepresidente también de la mesa decir que si se rechaza con el plebiscito de salida la propuesta de esta constituyente, hay que hacer otra y no se vuelve a la antigua como nos habían dicho a todos. Entonces, ¿eso va a quedar aclarado en esa comisión de reglamento o no? La Comisión de Reglamento no tiene libertad para hacer lo que quiera porque hay un marco que está regulado en la Constitución y lo que tú estás hablando en relación a los quórum o la forma de salida de este proceso está regulado en la Constitución. Lo que hace el reglamento es básicamente crear la institucionalidad de la Convención para que la gente entienda también las normas que cómo se va a tramitar los proyectos de reforma, cómo se van a trabajar en comisiones, en cuántas comisiones, en qué comisiones, regula también los derechos y deberes de los convencionales. Entonces, todo lo que está funcionando hoy día, todas estas comisiones que se han creado son transitorias, son por los primeros 30 días. Bueno, de hecho, por ejemplo, la de Derechos Humanos no tiene ninguna atribución la convención para haber creado una comisión con esas atribuciones, porque no es una comisión dedicada a estudiar la forma en que la Constitución va a regular las garantías y derechos individuales. Esa va a ser una comisión permanente. Por lo tanto, es bien importante tener luego reglamentos que se establezcan cuáles son las comisiones que se van a crear, que se establezca de qué manera se trabaja en comisiones, de qué manera se van presentando los proyectos al Pleno, si hay una comisión, por ejemplo, de armonizadora, de los textos que vayan saliendo, etcétera, para ir avanzando en textos constitucionales. Pero lo que tú dices respecto del quórum o respecto de la salida que tiene este proceso, respecto a los plazos que tiene el proceso, todo está regulado en la Constitución y por lo tanto ahí no se mete el reglamento y la Convención debe y los convencionales cumplir con lo que dice la Constitución actualmente. Sergio, si quieres hacer alguna pregunta, puedes participar de la conversación. Muy bien, no solamente a Marcela, tú tienes también una impresión, como la que yo tengo mirando desde afuera, no siendo constituyente, pero habiendo tenido la experiencia del Senado, y tú también de la Cámara, que a medida que esto camina, la gente se conoce, se mira a los ojos, conversa, y se va conduciendo las cosas de manera más hacia el consenso que a la polarización. Ojalá. Yo creo que hay 2 cosas que juegan en contra de eso, ¿no es cierto? Una, que la ex concertación, por así decirlo, o esa centro-izquierda más moderada, ¿no es cierto?, tuvo incluso un peor resultado que el de la centro-derecha. Por lo tanto, somos ambos grupos bastante minoritarios en la convención. Y aquellos grupos más radicalizados son los que tienen hoy día la mayoría. Y ahí uno ve de todo, ¿no es cierto? Pero quizás el mayor temor para evitar esta polarización, que lo lógico es que pasara lo que tú dices, ¿no es cierto? Que a medida que avancen los debates y todo, pero para eso requieres tener debates. Pero cuando hay sectores que son tan maximalistas,
que niegan la legitimidad de otros sectores completos a pensar distintos que ellos, no tienen ni siquiera la posibilidad de tener esos debates. Entonces, yo sí creo lo tuyo, pero en la medida en que esto tenga normas que garanticen discusión de ideas, debate de propuestas, con sentido común, con respeto, con tolerancia, sin excluir a otro porque piensa distinto, sin creer que tú te paras desde la encarnación de la bondad y la justicia y el resto no tiene por algo menos que derecho a estar ahí. Entonces, por ahora han sonado más los maximalistas que los más moderados. Ojalá que eso empiece a cambiar. Marcela, si bien te entendí, entonces esta comisión de reglamento perfectamente podría anular alguna de las comisiones que se formaron, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, todas las comisiones que se aprobaron por plazo de 30 días. Todas tienen un plazo de 30 días, porque es el reglamento el que define cuáles son las comisiones permanentes. De hecho, tiene que haber una comisión de ética, ahora se creó una comisión de ética, pero la integración de las comisiones, cuántos miembros, cómo se integran, etcétera, todo eso va a estar en el reglamento. Entonces, todo el reglamento tiene que definir las comisiones temáticas, por ejemplo, de derechos y deberes individuales, régimen de gobierno, institución, etcétera, para discutir los contenidos de la Constitución, y también ciertas comisiones, lo mismo que Sergio conoce del Congreso, ¿no es cierto? Esas comisiones de funcionamiento, de ética, régimen interno, como se llamen. Entonces, todas las comisiones que se crearon ahora son más bien provisorias, tienen el mandato de por 30 días para funcionar y después dependen de lo que haga el reglamento. Ahora, uno echa de menos, y quizá en ese sentido, para lo que dice Sergio, habría ayudado. Nosotros hicimos una propuesta que para que la contingencia no se esté comiendo la convención, ¿no es cierto? Que eso además polariza más, porque además no tienes ni atribuciones, pero estás todo el día en esto, es que hubiéramos dedicado los plenos a que todos los convencionales hubieran podido tener unos 5 o 7 minutos para hacer, por así decirlo, un discurso inicial de cómo ven ellos el proceso constituyente o qué quieren en una constitución o en una nueva constitución que se vaya a redactar. Y así podríamos haber tenido todos los plenos de las últimas semanas, los que vienen hacia adelante, hasta que tengamos un reglamento que ordene el funcionamiento, a cada convencional pudiendo hacer un planteamiento de fondo, que yo creo que hace falta si queremos ir encauzando esta discusión. Oye, te quiero hacer una pregunta más bien de copucha farandulera nomás, porque me gusta el cuento. Esta semana tú tuviste un impasse la semana pasada tuviste un impasse con la presidenta Loncón. Cuando tú entras a la sala, que se han saludado, ha habido un acercamiento, oye, no, yo no quise decir eso, sí, pero lo dije. ¿Ha habido algún acercamiento o siguen tirantes las relaciones? Es que a mí me pasa, y desde que estoy en política, entre bien chica, yo creo que yo nunca lo llevo a los temas al plano personal. Yo creo que uno puede plantear sus diferencias con mucho respeto y por lo tanto no te altera ni te afecta lo que es tu trato personal con alguien que uno siempre trata de ser siempre muy educada y muy respetuosa. Lo que yo hice con ella fue, habíamos sido aludidos como sector político y creía que no era justo. Que no era justo y que además no era democrático, porque creo que cuando ella vincula a un sector completo o divide al final entre buenos y malos, o quienes son, a juicio de ella, los que moralmente tienen habilidad o derecho a estar sentados en esa convención y quienes no, al final, bueno, si ella encarna entonces la bondad o la decisión de quien tiene legitimidad moral para estar sentado ahí, es completamente antidemocrático eso, porque aquí los 155 fuimos elegidos democráticamente y lo que uno quiere es que primen las reglas, la igualdad ante la ley, un Estado de Derecho y no la arbitrariedad o los sentimientos de la persona que dirige la convención. Así es que no pasa más que eso, y yo por lo menos siempre me cuido de no llevar las cosas a lo personal. Perdón, porque uno muchas veces conversa estas cosas en televisión o en radio suponiendo que la gente sabe de qué estamos hablando. Lo que tú dijiste exactamente fue: en este hemiciclo usted habló de amor y en la noche sembró división. A nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía. Esto fue lo que declaraste con respecto a lo de... Lo que pasa que la convencional Loncón, y hoy día lo hice de nuevo también en la entrevista, ¿no es cierto?, en el Mercurio, ella cataloga todo el sector de centro derecha como el sector del privilegio, y habla del sector del privilegio. Y desde ahí, incluso antes de asumir en la convención, decía que tanto Cristian Montt, que yo, poco menos que no teníamos derecho a estar en la convención porque venimos de este sector del privilegio. Entonces, creo que cuando tú divides en una democracia entre buenos y malos, o y no entre posiciones políticas distintas, porque aquí puede ella pensar distinto que yo pienso distinto que ella,
políticamente, en lo que queremos para el futuro del país, pero si tú estás dividiendo entre buenos y malos, o crees que tus ideas tienen una superioridad moral frente a la otra y excluyes a un sector completo del cual no tienes idea en la historia de cada uno de nosotros, o sea, además no veo por qué tenemos que pedir un certificado de buena conducta a la presidenta Loncón. Entonces aquí se trata de debatir sobre visiones políticas que son distintas, pero que son, en el fondo, comparables, legítimamente ambas, y ambas moralmente. O sea, no puede plantearse desde una posición de superioridad moral permanente, porque eso sí que altera el debate democrático y la igualdad ante la ley, porque si no pasa lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la Comisión de Derechos Humanos, que se quiere, por ejemplo, evitar que Jorge Arancibia le integre. Jorge Arancibia fue senador elegido democráticamente, fue embajador de Chile, es convencional elegido democráticamente. Entonces, no porque un sector se sienta que no le corresponde a él, puede aplicarte normas que no existen. O sea, aquí no puedes reemplazar el derecho por la arbitrariedad o por los sentimientos de una persona, por más que ocupe un cargo de poder dentro de la convención. Sergio. Yo quiero decir que yo tengo el mayor respeto por la presidenta de la convención. Sé que es una persona sensata, que va a ser una persona que quiere llegar a un gran acuerdo para sacar la Constitución adelante. Y por lo tanto, yo soy confiado de que eso va a avanzar y que ella es la persona que puede cumplir bien su tarea. También considero que en una sociedad en que lo que se llama en todo el mundo la diferencia entre la élite y el pueblo, que en el fondo es que hay un sector muy amplio de los chilenos que no han tenido capacidad de expresarse y que esta convención, como hecho histórico, demuestra una representación ciudadana que no habíamos visto. Es natural que quiera expresar que ella también cuenta y que encuentra que quienes han estado ejerciendo la autoridad siempre han sido, o vinculados a los grupos económicos, un cierto grupo de personas. Entonces, es natural. Yo creo que no nos debiéramos sorprender de eso. Lo que sí tenemos que también sorprendernos es que los sectores de derecha que están en la Constitución, en esta Asamblea, no se aíslen. Porque yo he apreciado que hay un cierto aislamiento. Entonces tenemos que concurrir con voluntad, todos, de darnos un tiempo para madurar, de escucharnos y de buscar consensos. La única forma es buscar consensos, pero también todos los sectores. Yo no le hablo a otras listas que no conozco bien, como la lista del pueblo, que espero que también ha perdido gente, hay gente que se ha salido, que se vayan dando cuenta entre todos que nadie puede imponer al otro. La Constitución es para todos los chilenos, pero cada uno tiene que hacer un esfuerzo. Sí, pero Sergio, yo ahí sí que no estoy de acuerdo con lo que tú planteaste, porque en el fondo si eso fuera así, ¿no es cierto?, que hubiera como razonabilidad en su argumento de que el sector de la centro-derecha, el sector del privilegio, perdón, pero mucho más privilegiados son la exconcertación, que de 30 años gobernaron 24. ¿Te fijas? Entonces, uno se pregunta, ¿y qué pasa con los representantes de izquierda y del Frente Amplio que viven, si esto es de grupos económicos, perdón, que tienen viviendas o casas mejores que muchísimos de los de Chile Vamos? Entonces, si vamos a empezar en esa, es de nunca acabar. Entonces yo creo que si aquí de verdad se quiere tener un debate democrático, no puede partirse con esa superioridad moral de decir, ustedes son un sector que no tienen legitimidad moral porque ustedes representan a los privilegios, sin tener idea las historias de cada uno de esos representantes, o la idea, o es esa discusión, creo yo, o esa división entre buenos y malos le hace muy mal a Chile, porque si tú dices, nosotros representamos a los que quieren la justicia, ustedes a los que defienden intereses, nosotros a los vulnerables, ustedes a los poderosos, así no se discute, creo yo, en un ambiente democrático, en igualdad de condiciones. Entonces, eso sí me preocupa. Y respecto del aislamiento, aquí creo que la pregunta es al revés. Quienes tienen los votos para pasar máquina, como los tiene hoy día esa izquierda más radical, son los que tienen que estar dispuestos a incorporar visiones distintas si quieren hacer una constitución que perdure en el tiempo y no sea solamente una constitución de esa izquierda más radical. Pero esa pregunta no se la puedes hacer a quienes no tenemos los votos. Si la centro-derecha le fue tan mal como la desconcertación, pero los puentes los tienen que tender quienes están en condiciones de no necesitar esos votos y los quieran tender, porque si no el resto no funciona. Y hasta aquí no han estado dispuestos a aprobar ni una sola cosa que venga a Chile Vamos, cuando nosotros hemos apoyado a Esquella para designaciones, a Maya Alves para la coordinación. Hemos presentado indicaciones que incluso corrigen cosas de reacción y si vienen de Chile Vamos no están dispuestos a aceptarla. Entonces ojalá que ese espíritu empiece a cambiar. Bueno, pero eso es bueno lo que tú estás diciendo. O sea, yo lo que aprecio es que ha habido decisiones que están empujando algún entendimiento. Por ejemplo, lo que tú has dicho recién de que han contribuido en algunos acuerdos. Hay un vicepresidente que viene de la UDI, a quien conozco, que era diputado, una persona que considero de buena capacidad.
Y también veo en el sector de los independientes, del Frente Amplio, posiciones que se acercan a gente de la unidad constituyente o exconcertación y que van encontrando caminos. Así es que lo que tú has dicho es eso. Pero respecto del privilegio o no el privilegio, hay emociones en la gente. La política también es emociones, y esa en una constituyente que por primera vez tiene esta representación, yo creo que hay que entender que tiene que expresarse. Pero creo que en el proceso del tiempo esto va a ir mejorando a una relación humana que tiene una gran tarea: darle una constitución a todos los chilenos, y esa constitución no puede ser impuesta por una mayoría sobre una minoría. Por eso que los 2/3 considero que es una norma fundamental. Bueno, muy bien. Vamos a... Marcela, agradecerte este contacto, que es súper importante para ir viendo cómo se van dando las cosas, porque al final de cuentas, independientemente en mi estado de ánimo, que yo siempre manifiesto que estoy pesimista, mi voluntad es que las cosas resulten, porque obviamente todos queremos vivir en un país en paz, que nos pongamos de acuerdo, que volvamos a crecer, que volvamos a desarrollarnos, que volvamos a sacar gente de la pobreza, que volvamos a tener pega para todo el mundo. Eso es lo que yo quiero para mi país. Entonces, qué bueno, ojalá que yo me equivoque con esta visión pesimista, pero hasta el momento, por lo que escucho y lo que veo diariamente, todavía no me cambia la idea. Sergio es más optimista en ese sentido. Ojalá que tengas tu razón. 30 segundos si quieres decir algo, Marcela, que se me puede haber quedado en el tintero. No, eso nomás, y muchas gracias por la invitación, buena conversa, y bueno, todos los que nos metimos en esto es porque queremos que este proceso constituyente que está en marcha termine de la mejor manera posible, así es que ojalá vaya primando el sentido común, la razón en los debates que se tienen que tener hacia adelante. Así que un gusto haber conversado con los dos Sergio. Gracias, Marcela. Estás con marido en Chile, ¿no? Sí. Estás con marido en Chile ya, sí, ya volvieron, ya. Sí.